Parte 1. Cuando mi nuera me prohibió ir al cumpleaños de mi nieto por oler mal, cambié las cerraduras de mi casa. Era un día normal, o al menos así lo pensaba, hasta que un amigo vecino me informó que había una fiesta planeada para el cumpleaños de mi nieto. A medida que escuchaba las palabras de mi amigo, mi corazón se hundió. Me contó que había visto una tarjeta de invitación en la casa de mi hijo, una tarjeta que, por alguna razón, no había llegado a mis manos. La idea de que se celebrara un evento grande, lleno de risas y alegría, mientras yo estaba excluido, me causaba una ansiedad profunda. La fiesta no era simplemente una reunión, estaba planeada como un evento grande, con una cena elaborada y varios adultos invitados. Pensé en mi relación con mi nieto. Siempre había sido cercano a él, disfrutando de cada momento que pasábamos juntos. Desde sus primeros pasos hasta sus juegos en el jardín, había sido un testigo y participante en su crecimiento. La idea de no ser parte de su cumpleaños me dejó triste y confundido. ¿Por qué no me habían invitado? Mi mente comenzó a divagar, recordando las tensiones familiares que habían surgido en los últimos años. Mi nuera, Sandra, siempre había tenido un resentimiento palpable hacia mí y mi esposa. Esa hostilidad se había acumulado con el tiempo, y aunque nunca entendí completamente las razones, su comportamiento me hizo sentir como un extraño en mi propia familia. Ella provenía de una familia adinerada, mientras que nosotros, mi esposa y yo, éramos de una clase social más modesta. Esa disparidad económica, quizás, alimentaba la aversión que sentía hacia nosotros. La situación de mi hijo también había sido complicada. Durante la pandemia, había perdido su trabajo y enfrentado problemas financieros que afectaron a toda la familia. Fue en esos momentos difíciles que, sintiendo que debía ayudar, ofrecí a mi hijo y a su esposa mudarse a mi casa. Les di mi apoyo incondicional, a pesar de que eso significaba que yo tendría que acomodarme en mi taller. Sin embargo, al visitarlos, mi nuera nunca mencionó la fiesta. Cada vez que iba a ver a mi nieto, me hacía preguntas sobre su bienestar, pero nada sobre el cumpleaños. Ahora, me encontraba en una encrucijada emocional. No solo me sentía triste por no haber sido invitado, sino que también empezaba a sospechar que había más detrás de la decisión de Sandra. La combinación de la ignorancia sobre la fiesta y el resentimiento que sentía por parte de mi nuera me dejó ansioso. ¿Por qué no se me había informado? ¿Era yo el villano de esta historia familiar? La ansiedad creció en mi interior, y con cada pensamiento me sentía más excluido y menospreciado. El día antes de la fiesta, mi hijo me llamó y me pidió que cuidara de mi nieto porque ellos tenían que salir de compras. Al escuchar su voz, un pequeño destello de esperanza se encendió dentro de mí. Pensé que quizás, al pasar tiempo con mi nieto, podría ver algo de la alegría que se avecinaba para la celebración. Sin embargo, al llegar, me di cuenta de que el ambiente estaba tenso, como si una sombra cubriera la casa. Mientras jugaba con mi nieto, una inquietud me invadía. Aquel niño inocente no tenía idea de la tormenta emocional que se gestaba entre los adultos. Mientras lo abrazaba y reía, un pensamiento me golpeó: ¿por qué mi hijo no me dijo nada sobre la fiesta? ¿Qué estaba pasando realmente? Sin embargo, el tiempo pasaba y mi corazón seguía pesado, abrumado por una mezcla de amor, confusión y tristeza. A medida que el día avanzaba, sabía que tenía que enfrentar esta situación. La falta de comunicación y la hostilidad latente me estaban afectando más de lo que imaginaba, y el vacío que había dejado la invitación no solo era emocional, también era una herida abierta en mi corazón que clamaba por respuestas. Parte 2. Cuando mi nuera me prohibió ir al cumpleaños de mi nieto por oler mal, cambié las cerraduras de mi casa. El día siguiente, mientras recogía a mi nieto para cuidarlo, el ambiente estaba cargado de tensión. Con cada paso hacia la casa de mi hijo, sentía como la ansiedad crecía en mi pecho. Supe que tenía que preguntar sobre la fiesta, esa celebración que me había dejado fuera, pero al mismo tiempo, temía lo que pudiera descubrir. Cuando entré en la casa, vi a mi hijo con una actitud nerviosa. Sin embargo, lo que más me preocupaba era la ausencia de alegría que debería haber en una celebración de cumpleaños. Me decidí a sacar el tema. ¿Así que no me has contado sobre la fiesta de cumpleaños de mi nieto?, pregunté con un tono lo más neutral posible.
La reacción de mi nuera fue inmediata, su rostro se tornó rojo de ira. ¿Por qué tienes que ser tan insistente? Ya sabes que no fuiste invitado, me respondió, con un tono despectivo. Su respuesta, llena de desprecio, me hizo sentir como si estuviera ante un tribunal, acusado de un crimen que no había cometido. Mi corazón se hundió aún más al escucharla. Si no lo sabía, fue porque no se me permitió, porque se me excluye, pensé. Al mirar a mi hijo, esperaba una defensa, una palabra que explicara lo inexplicable, pero él simplemente bajó la mirada. Fue entonces cuando un pensamiento aterrador se apoderó de mí: la fiesta se estaba organizando con mi dinero. En mis esfuerzos por ayudarles durante la pandemia, había prestado dinero para la hipoteca de su automóvil, y ahora, eso se usaba para celebrar sin mí. La indignación se apoderó de mí, y decidí confrontar a mi hijo. Necesito que me devuelvas el dinero que te presté. Esto no es lo que esperaba al ayudarte, le dije, sintiendo que cada palabra estaba cargada de una mezcla de rabia y decepción. Mi hijo, con la mirada aún baja, admitió que era consciente del resentimiento que su esposa sentía hacia mí. No puedo hacer nada, papá. Ella no me deja, confesó, con un tono que sonaba a una súplica, pero en mi mente resonaba como una rendición. La frustración se apoderó de mí y le confronté de inmediato. ¿Y por qué mintió sobre la hipoteca del automóvil? ¿Por qué no me dijiste que necesitabas dinero para una fiesta en vez de engañarme? Mi corazón latía con fuerza. Su respuesta fue evasiva: la lista de invitados fue preparada por ella. No tengo voz en esto. Sentí un vacío en mi interior. La decisión de Sandra se había convertido en una ley incuestionable para él, un imperativo del que se sentía impotente. Aquella revelación me golpeó con fuerza. Había pasado años enseñándole a ser fuerte, a defender lo que era justo, y ahora lo veía sometido a la voluntad de su esposa. Esa imagen de un hijo débil y acobardado era como una espina que se alojaba en mi corazón. ¿Dónde había fallado? A pesar de mis sentimientos de venganza, sabía que no quería recurrir a eso. Sin embargo, la manipulación de Sandra se sentía como un golpe que me empujaba a actuar, a salir de esta situación de una vez por todas. ¿Dónde estaba el respeto? ¿Dónde estaba la familia que había conocido? La ansiedad crecía en mí, y cada palabra de mi hijo que pasaba sin respuesta se convertía en un ladrillo más en la pared que se levantaba entre nosotros. El día del cumpleaños, mientras miraba el reloj, la esperanza de recibir una invitación seguía viva en mí. Me preparé para ir, incluso compré regalos. Me decía a mí mismo que quizás, tal vez, podría hacer una aparición sorpresiva y ser bienvenido, que la magia del amor familiar aún existía. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, la invitación nunca llegó. La angustia me invadía, y con cada segundo que pasaba, me sentía más atrapado en este ciclo de desamor y desilusión. Las risas y los juegos de mi nieto, que deberían haber sido mi orgullo, se transformaron en un recordatorio doloroso de mi exclusión. En mi mente, una idea comenzaba a tomar forma. Si no podía ser parte de esta celebración, tal vez había llegado el momento de tomar una decisión drástica. Si las cosas continuaban así, tendría que actuar de una manera que mostrara que no me dejaría pisotear más. Mi corazón estaba en guerra, deseando lo mejor para mi nieto, pero también reclamando el respeto que merecía como abuelo. Era un conflicto interno desgarrador, y mientras el tiempo avanzaba, la lucha por encontrar mi lugar en esta familia se tornaba más intensa. Parte 3. Cuando mi nuera me prohibió ir al cumpleaños de mi nieto por oler mal, cambié las cerraduras de mi casa. La calma en mi hogar se rompió abruptamente cuando mi hijo me llamó. Papá, necesito que cuides a tu nieto un rato. Tengo un trabajo urgente que atender, dijo con prisa. Aunque el tono de su voz parecía sincero, no podía evitar sentir un ligero nudo en el estómago. Al aceptar, sabía que sería una oportunidad para acercarme a mi nieto, para disfrutar de su risa y su alegría en un día que se había tornado gris en mi corazón. Mientras jugábamos en el jardín, los rayos del sol iluminaban su rostro, y el eco de su risa me llenaba de energía. Era un momento perfecto, uno que me recordaba lo importante que era nuestra relación. Sin embargo, esa felicidad fue abruptamente interrumpida cuando recibí una llamada de Sandra.
Su voz, cargada de desprecio, resonó en mi oído. ¿Por qué estás ahí? No deberías estar en mi casa. Te pido que te vayas. Su desprecio me golpeó como una bofetada. ¿Cómo puedes hablarme así, Sandra? Soy el abuelo de tu hijo, respondí, tratando de mantener la compostura. Pero su respuesta fue fría y distante. No quiero que estés aquí cuando lleguen mis padres. Hueles a combustible y aceite. No quiero que me humilles más frente a ellos. Me sentí humillado y decidido a marcharme para no ser visto por sus padres. ¿Cómo era posible que se hubiera llegado a esto? La casa en la que había ofrecido asilo a mi hijo y a su familia, donde había puesto tanto esfuerzo y cariño, se había convertido en un campo de batalla emocional. Recorría mis pensamientos, reflexionando sobre lo poco que parecía importar mi sacrificio. Esa casa, que había sido un refugio para ellos, era ahora un lugar donde mi presencia era rechazada. La indignación burbujeaba en mi interior y, al llegar a casa, tomé una decisión drástica. Tenía que actuar. Voy a cambiar las cerraduras, pensé. Era el momento de reivindicarme. No me dejaría menospreciar ni un segundo más. Con la ayuda de algunos trabajadores, comenzamos a empacar las pertenencias de Sandra y su familia. Era un acto de desahogo, cada caja que se llenaba era como liberar un peso de mis hombros. Mientras las cosas eran trasladadas al porche delantero, sentí una mezcla de satisfacción y tristeza. Estaba seguro de que había tomado la decisión correcta, aunque el dolor por la separación de mi nieto me desgarraba. Cuando vi a Sandra llegar, mi corazón se detuvo. Sin embargo, en lugar de sentir miedo, me armé de valor. Al entregarle al bebé, la miré a los ojos y sin decir una palabra, me alejé. No estaba dispuesto a quedarme allí un segundo más. Pronto, el sonido del teléfono sonó, y vi que eran llamadas de Sandra, reclamando la situación. La ignoré deliberadamente, sabiendo que necesitaba mantenerme firme. No quería escuchar más desprecios, ni reclamos que fueran despojos de un respeto que ya se había perdido. La tormenta estalló cuando Sandra llegó furiosa, con su mirada llena de ira. ¿Qué has hecho? ¿Por qué cambiaste las cerraduras? Su voz era un grito de incredulidad. Sin embargo, le respondí con tranquilidad, esta casa es mía, Sandra. Nunca debiste haberme faltado al respeto. No tienes derecho a reclamar nada. Mi hijo llegó en ese momento, su rostro empapado en lágrimas, intentando manipularme para que le devolviera las llaves. Por favor, papá, no puedes solo dejarlo pasar. No quiero que esto termine así, suplicó, pero su tono solo avivaba más mi frustración. La situación se tornaba más complicada, y su angustia no hacía más que reafirmar mi determinación. Sandra intentó disculparse, pero su tono era superficial, un intento desesperado de recuperar el control. Lo siento de verdad. No quise que esto pasara, dijo, pero yo no podía confiar en sus palabras. Había visto cómo había manipulado a mi hijo y cómo se había comportado con desdén. No puedo creer en tus disculpas. Ya no creo en ti, le respondí con firmeza. Finalmente, me negué a devolver las llaves, sintiéndome por primera vez en mucho tiempo en control de la situación. La tensión entre nosotros aumentó, como una cuerda lista para romperse. Sandra, frustrada, intentó manipular a mi hijo para que se pusiera de su lado, pero él seguía luchando con sus propios sentimientos de lealtad. La imagen de ellos dos, en ese momento, era la representación de una batalla que no deseaba librar, pero que inevitablemente se había desatado. Las palabras flotaban en el aire, y la atmósfera se cargaba de resentimiento y desconfianza. Sabía que las decisiones que tomara a partir de ahora no solo afectarían mi vida, sino que también repercutirían en la de mi nieto. En medio de esta tormenta, el niño jugaba inocentemente, ajeno al caos que lo rodeaba. Y, por un momento, me pregunté, ¿había alguna forma de reconciliar todo esto? ¿Cómo podría sanar las heridas de mi familia sin perderme en el proceso? La respuesta seguía siendo un enigma. Parte 4. La tensión en el ambiente era palpable. A través de las ventanas, podía escuchar el alboroto en el exterior. Las voces de los padres de Sandra y las del hijo resonaban,
llenas de reproches y gritos, un conflicto familiar que se había vuelto inevitable. La escena se convertía en un eco constante de la lucha que vivíamos. Me preguntaba si mi decisión había sido la correcta, pero lo que vivía dentro de mi hogar no dejaba espacio para la duda. Una semana después, escuché un timbre en la puerta. Era mi hijo, su figura desgastada se dibujaba en el marco. Sin embargo, no tenía la energía ni la determinación de antes. Se notaba que había pasado por mucho. Papá, necesito hablar contigo, dijo, la voz temblorosa. No pienso dejarte entrar, respondí con firmeza, sintiendo que era lo más correcto en ese momento. Sin embargo, él continuó hablando, y lo que dijo me dejó perplejo. He estado viviendo en mi auto esta semana, confesó, y su mirada me atravesó como un puñal. No tengo suficiente dinero para alquilar otra casa. Es difícil llegar a fin de mes. Mis sentimientos eran contradictorios. Aquel hombre que tenía enfrente era el mismo al que había amado y apoyado incondicionalmente, pero también era un reflejo de la manipulación que había sufrido a manos de su esposa. Quizás deberías conseguir un trabajo, respondí sarcásticamente, recordando cómo su nuera lo había mantenido bajo su control. Ella se considera un premio, admitió con un suspiro cansado. No quiere trabajar. Dice que su rol es ser madre y que eso es suficiente. La frustración me inundó. Recordaba todos esos sacrificios que había hecho para ofrecerles lo mejor, y cómo me habían devuelto con desdén y manipulación. ¿Te das cuenta de la falta de respeto que me han mostrado tú y tu esposa?, le pregunté, con la voz firme. Sandra es narcisista. Solo piensa en sí misma, y tú has sido su títere. No puedo seguir permitiendo que esto continúe. Mi corazón dolía, pero necesitaba que comprendiera la realidad en la que vivía. Aún así, él intentó manipularme emocionalmente. Por favor, papá, piensa en nuestro hijo, ¿no quieres lo mejor para él? Necesitamos la casa. La frase resonó en mi mente como un eco de angustia. No podía permitir que usara a mi nieto como una herramienta de manipulación, como lo habían hecho tantas veces. No me hagas esto, le respondí, sintiendo el peso de las extorsiones que había soportado en el pasado. Después de un rato, volvió, esta vez acompañado de su esposa e hijo. Papá, queremos reconciliarnos, dijo, su voz llena de un tono que parecía más una súplica que un deseo genuino de perdón. Pero algo en su mirada me decía que no había cambiado. ¿Quieres que acepte sus disculpas?, pensé, sintiendo que la ira burbujeaba en mi interior. El odio hacia mí está arraigado. No puedo permitir que me humillen otra vez. Las palabras salieron de mi boca con una firmeza que resonó en la atmósfera. Expresé mi desprecio por la forma en que su nuera me había tratado, por las horas de angustia que había sufrido, y le dejé claro que no estaba dispuesto a ser un blanco de su desprecio. A pesar de las súplicas de Sandra, de las palabras de su hijo que intentaban apelar a mi corazón, cerré la puerta en su cara. Era un acto drástico, pero necesario. Sabía que mis decisiones no afectarían solo a ella y a mi hijo, sino también a mi nieto. Me quedé allí, sintiendo el vacío que dejó su ausencia, pero al mismo tiempo, un alivio. La vida continuó, y aunque las decisiones eran difíciles, entendí que era necesario cortar el ciclo de manipulación. Mientras reflexionaba sobre lo que había sucedido, me di cuenta de que no podía dejar que el miedo o la culpa dictaran mis acciones. Había luchado mucho por ellos, pero también merecía respeto y dignidad. En el fondo de mi corazón, sabía que mi nieto merecía un futuro mejor, libre de las cadenas de la manipulación familiar. La vida no es simple, y aunque mis decisiones pudieran parecer crueles, a veces es necesario tomar un camino difícil para encontrar la libertad. ¿Qué harías tú si estuvieras en mi lugar? Parte 5. Con el peso de las decisiones en mi corazón, me sentía satisfecho. Había puesto límites, y aunque sabía que esto podría dejar una amargura en la relación con mi nieto, era un precio que estaba dispuesto a pagar. No podía continuar permitiendo que el resentimiento y la manipulación dominaran mi vida. Sin embargo, el futuro se sentía incierto, y me preocupaba cómo mi nieto vería todo esto. Un día, mientras trataba de despejar mis pensamientos, escuché un fuerte estruendo. Al mirar por la ventana, vi a Sandra intentando entrar en mi casa a través de una ventana rota.
La rabia se encendió en mí, y en un impulso, marqué el número de la policía. «Hay un ladrón en mi casa», grité, sintiendo una mezcla de miedo y alivio al recordar que no tenía armas en casa. Los minutos se sintieron eternos, pero pronto escuché las sirenas. Sandra fue detenida, y el alivio me invadió al ver que se la llevaban, enfrentando cargos de invasión de propiedad. Sabía que esta vez, las cosas no podían quedar así. Era el momento de hablar con mi hijo. Cuando se presentó, su rostro reflejaba una mezcla de preocupación y desesperación. «Papá, necesito que cuides de nuestro hijo mientras trato de liberar a mamá», me pidió, la súplica en su voz era evidente. Mi corazón se endureció. «¿Cómo puedes pedirme eso después de todo lo que ha sucedido? Tu madre ha cruzado una línea, y no puedo seguir ignorando su comportamiento». En ese instante, mi mente se llenó de pensamientos oscuros. Comencé a considerar seriamente llamar a servicios de protección infantil. No podía permitir que mi nieto creciera en un ambiente donde la toxicidad y la manipulación eran la norma. Quería asegurarme de que estuviera a salvo. Unos días después, el padre de Sandra llegó, dispuesto a ayudarla. Sin embargo, al enterarse de las acciones de su hija, su decepción fue evidente. Después de ayudarla a salir de la cárcel, se dio cuenta de que su comportamiento era inaceptable. Casi con rabia, cortó todo contacto con ella, dejando claro que no apoyaría sus acciones. Mi decisión de llamar a servicios de protección infantil finalmente dio frutos. Después de investigar la situación, determinaron que la custodia debía ser retirada de mi hijo y su esposa. La noticia me llenó de un extraño sentido de justicia. Finalmente, el bienestar de mi nieto se priorizaba sobre el capricho de su madre. Los días siguientes fueron un renacer para mí. Comencé a disfrutar de cada momento con mi nieto, llevándolo al parque, compartiendo historias, y celebrando su cumpleaños como nunca antes. Era un niño feliz, lleno de risas, y yo podía ver cómo la luz regresaba a su vida. En mi interior, sabía que había tomado la decisión correcta. La vida tenía que ser más que manipulaciones y resentimientos. Debía ser un lugar donde los niños pudieran crecer sanos y felices, rodeados de amor verdadero. El tiempo diría si mi nieto entendería algún día por qué tomé esas decisiones, pero sabía que lo que importaba era su felicidad. A pesar de las circunstancias, el futuro se veía brillante. Aunque el camino había sido difícil, sentía que había hecho lo que debía. La vida seguía, y ahora tenía la oportunidad de construir algo nuevo, una vida en la que la manipulación y el control no tuvieran cabida. Era un nuevo comienzo, y esta vez, todo estaba en mis manos. Me quedé mirando a mi nieto soplar las velas de su pastel, y en ese instante, supe que todo había valido la pena. ¿Qué harías tú en mi lugar, si tuvieras la oportunidad de hacer lo correcto por alguien a quien amas?